Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 3 del cuarto año, la continuidad de la doctrina social. Los documentos emitidos por los papas y el concilio la desarrollan. Antes de comenzar, pedimos al Señor su asistencia en esta lección para comprender su mensaje. Así como recordar que estos audios es un auxilio para sus clases y nunca van a sustituir la reflexión que se hace en grupo ni las vivencias en comunidad, lo cual es la base de pastoral. Por otro lado, les comento que no tengo mi lección, pero la reflexión lo hago sobre el documento, directamente sobre el documento sobre las orientaciones para el estudio y enseñanza de la doctrina social, que según yo la lección 3 comprende del apartado 18 al 25. Empezamos en la sección la formación del patrimonio histórico, con el apartado 18, ambiente sociocultural. Comienza diciéndonos que el objetivo de la doctrina social de la Iglesia es iluminar la realidad con sus principios de reflexión, criterios de juicio, normas de acción, particularmente cuando no se respeta la dignidad humana. Dicho de otra forma, es la doctrina social quien va a tratar de dar esa luz a la sociedad cuando la dignidad de la persona humana esté en juego. Para esto hay que recordar que la doctrina social busca dar indicaciones, dar opiniones de una manera relativa para que las personas que no son cristianas, que no son católicas, acepten el mensaje. Estas soluciones o cambios que busca la doctrina social hay que recordar que parten del mensaje evangélico y se buscan dar indicaciones o soluciones relativas para toda la comunidad. Y como lo mencionamos en lecciones anteriores, y lo que se busca con este cambio es que sea un cambio permanente. De nada no tendría sentido que en un año se respete a la mujer y al siguiente año se vuelvan con esas malas actitudes. Pero para lograr esto, la doctrina social pretende que las personas y las comunidades generen este cambio desde su interior. Así como el ejemplo de la mujer, hay muchos ejemplos. Otro ejemplo sería el de la guerra. El Concilio Vaticano II se da después de una guerra mundial. Se da después de la Segunda Guerra Mundial, entonces el contexto es referente a esa situación. El otro ejemplo es el que se da con la doctrina social, el cual pues empiezan los documentos a surgir a partir de la Revolución Industrial y las malas consecuencias que trae a las personas. Entonces nos dice en estos puntos que es muy importante entender estos contextos, situarnos en el año, en la época concreta, y esto es de suma importancia cuando se estudia doctrina social, porque parte del estudio consiste en leer los documentos escritos por los papas y el concilio, y obviamente estos documentos están escritos en el contexto que vivieron los papas o en el contexto que se vivió en el concilio. Algo que ya les había dicho yo: cuando leamos documentos de algún papa, alguna encíclica, alguna constitución escrita por un papa, hay que situarnos en la época, en el año que se escribió, para comprender un poco más lo que el papa nos quiere decir. Por todo esto, este documento sobre la orientación del estudio de la doctrina social nos hará un resumen de cómo la doctrina social ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Ojo aquí, no es que la doctrina social haya cambiado, hay que recordar lo que nos decía la lección pasada, sino que la doctrina social va evolucionando, se va completando con el paso del tiempo. Lo primero que nos dice este documento es que la doctrina social surge en el siglo XIX a raíz de las injusticias que se vivían por la revolución industrial, liberalismo, socialismo y capitalismo.
pero debemos comprender que el nacimiento de la doctrina social fue por la práctica del Evangelio. Menciona el documento que fue un número considerable de cristianos que ponen en práctica el Evangelio. A raíz de esto, de la práctica del Evangelio por parte de los laicos, es que la iglesia empieza a participar en la sociedad de una forma más activa y se empieza, digamos, a poner los cimientos o las bases de la doctrina social. Por ello, el Papa León XIII escribe la encíclica Rerum Novarum en 1981, un documento donde el Papa se preocupa por la clase obrera, puesto que se encontraba en una situación deplorable. Un documento donde se exponen los principios doctrinales para remediar los males que la clase obrera tiene. En este documento el Papa enumera dichos males y también dice que el socialismo no es la solución de los problemas, y habla también sobre el trabajo, derecho a la propiedad, sobre el principio de colaboración, derecho de los débiles, dignidad de los pobres y obligaciones de los ricos, sobre el perfeccionamiento por la caridad y sobre el derecho a tener asociaciones profesionales. Dicho de otras maneras, en 1981, no sé si les vaya a recordar algo, la clase obrera era explotada, sobreexplotada, mal pagada, no tenían una vida digna. Hay una gran diferencia de clases sociales y es cuando el Papa León XIII escribe la encíclica. 40 años después viene el Papa Pío XI y escribe su encíclica Quadragesimo Anno. Para esta encíclica se había dado un crecimiento industrial bastante grande. Junto con él, la diferencia de clases también se había hecho muy notorio. Cuando el Papa Pío XI escribe este documento, el mundo había dado un crecimiento en la industria. Tan grande fue este crecimiento industrial que representaba un poder socioeconómico en el mundo. Y además, con este crecimiento industrial hay una gran diferencia, la diferencia de clases se hace aún más grande. Lo que logro entender a este punto es que los obreros, si antes eran sobreexplotados, ahora son sobreexplotados. Por eso el Papa Pío XI en esta encíclica trata de aplicar una ley moral para llegar a un orden social basado en justicia y caridad. En la encíclica, lo que me gusta de esta encíclica es que si León XIII habla nada más de la clase obrera, el Papa Pío XI habla de manera más general en el contexto de la industria. Es decir, ya no solamente habla de las consecuencias, sino que también habla de la producción que tiene la industria. Es decir, ya no solamente va a hablar del obrero, sino que aquí también habla del patrón y el inversionista, los cuales también juegan un papel importante en la sociedad, en la industria, y se deben de respetar estas tres personas, obrero, patrón e inversionista, para tratar de restablecer el orden social. Con esta segunda encíclica podemos ver esta evolución de la que se habla en la doctrina social, porque en la primera encíclica Noverum Florarum nos dicen que pues sí es importante el obrero, que hay que respetarlo y todo eso, pero se deja de lado al patrón y al inversionista, que también son parte de la industria, y es aquí en esta encíclica Quadragesimo Anno que se habla de ellos. Sí es importante cuidar al obrero, asegurar que su sueldo sea digno, que tenga propiedad privada para desarrollar su vida, pero también es importante que el obrero respete a su patrón, respete al inversionista, y esto lo va a hacer respetando las horas de trabajo, cuidando su trabajo, cuidando la propiedad del patrón y del inversionista, para así tener una producción en la industria y todos tengan la parte correspondiente. Es decir, aquí se nos va a decir que el obrero, el patrón y el inversionista se deben de cuidar
mutuamente para afrontar los cambios, los grandes cambios ocasionados por el nuevo desarrollo de la economía. Lo que se pretende con esta encíclica es afrontar los nuevos problemas que han surgido. Es decir, 40 años después de la encíclica del Papa León XIII, pues la sociedad ha evolucionado, ha cambiado, surgen nuevos problemas y el Papa Pío XI se da cuenta que el documento del Papa León XIII no es suficiente para afrontar estos cambios y por eso escribe la encíclica Quadragesimo Anno. Dicho de otra manera, ante nuevos problemas, la Iglesia responde con una nueva encíclica. En esta encíclica también se menciona la libertad de asociación y la acción y de acción, que es de suma importancia para vencer los problemas del mundo. Posteriormente viene el Papa Pío XII, el cual se le reconoce como el Papa que vivió la Segunda Guerra Mundial, el Papa precursor del Concilio Vaticano II, y es importante recalcar que el Papa Pío XII no escribió o no publicó ningún documento sobre doctrina social. Sin embargo, dio varios mensajes por radio hablando precisamente de doctrina social. En estos mensajes él habla sobre los temas del destino universal, el uso de los bienes, los derechos y deberes de los trabajadores y empresarios, la función del Estado en la economía, la necesidad de una colaboración internacional, el respeto de los derechos para el restablecimiento del orden entre clases y el salario mínimo familiar. Fíjense aquí estos temas, además de comprender a la clase obrera, a los trabajadores, a los empresarios, el Papa Pío XII ya está involucrando al Estado. Es decir, la economía ya no solamente se trata de los trabajadores y empresarios, sino que también el Estado debe de intervenir en esta parte. Con estos mensajes, el Papa se ganó como un reconocimiento, ya que fue una voz de conciencia para muchas personas, incluso no cristianos, con la intención de llevar la sabiduría a toda la sociedad para el cumplimiento de la doctrina social. Después del Papa Pío XII es el Papa Juan XXIII, que trata de actualizar los documentos ya existentes con su encíclica Mater et Magistra. Aquí los problemas de la clase obrera se extendieron en todo el mundo, pero en los países de tercer mundo se hicieron más grande. El Papa Juan XXIII estuvo ante una eminente guerra nuclear, por ello interviene con una segunda encíclica, Pisam in Terris, con la cual se dirige a los jefes de estados para construir una sociedad de paz. Las encíclicas que publica Juan XXIII son de gran importancia, ya que le da continuidad a los documentos anteriores. Se menciona que Juan XXIII tiene una forma particular de escribir, ya que se dirige de una manera muy política, muy interesante, muy sabia a todo el mundo, y con esto se logran cambios radicales dentro de las naciones, el cambio científico, técnico y económico. Si bien con las encíclicas de Juan XXIII se logran un cambio favorable para el hombre y la sociedad, lo que no se logra predecir son los problemas causados por un sistema económico cuyas bases son erróneas. Particularmente esto era que los países se enriquecían bajo la opresión de los países pobres. 4 años después, y producto del Concilio Vaticano II, se publica una constitución, la cual ya leímos en 4º año. Esta es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Una constitución que a mí me gustó bastante, y lo que se trata con este documento es que entendamos la situación de la realidad del hombre y la sociedad en todos los aspectos que puede vivir una persona y por lo tanto una sociedad. Algo que a mí me ha gustado es que es la forma en cómo
habla del progreso, ya que a partir de cómo definen el progreso del hombre y de la sociedad, es que tratan de dar solución a los problemas. También este documento promueve el bien del hombre pleno, teniendo en cuenta sus necesidades materiales, espirituales, exigencias de vida. Lo que me gusta a mí es que todos estos puntos la Constitución los pone como parte del progreso y nos dice que si el hombre busca este desarrollo del que se mencionó, necesita progreso. Y no solo eso, sino que el hombre es el fin, sujeto y protagonista del progreso. En otras palabras, lo que el documento nos dice: tú, hombre, quieres desarrollarte, quieres superarte, quieres tener mejor calidad de vida, quieres tener progreso, y también dice: tu sociedad, quieres tener progreso, entonces tienes que desarrollarte en estos aspectos, en todos estos aspectos materiales, espirituales, exigencias de vida, socioeconómico, culturales, técnicos, etcétera, etcétera. Y es lo que me gusta, porque no solamente deja el progreso a unos cuantos puntos, sino que en esta Constitución hablan del progreso de una manera tan amplia y concreta que se entiende muy bien lo que tenemos que hacer, se entiende muy bien el mensaje que la Iglesia nos da y lo que nos toca por hacer. Este documento es tan importante que la lección menciona que es un documento donde la Iglesia participa de lleno en la vida terrena del hombre. Posteriormente a esta Constitución, Gaudium et Spes, en el año 1967, se da una actualización a la misma, y esto es por el Papa Pablo VI. Esto lo hacen en su encíclica Populorum Progressio, donde se da una ampliación a la vida socioeconómica del hombre. Se tocan nuevos temas y se introducen algunas novedades de la época. Lo que menciona la lección es que para cuando se publica esta encíclica, la sociedad ya tenía una conciencia sobre las desigualdades que se vivían, pero al mismo tiempo se tenía un crecimiento sobre estas desigualdades entre ricos y pobres. Ante estos nuevos problemas, la encíclica habla sobre el desarrollo integral del hombre y de la humanidad, el cual el Papa lo presenta como una mejor condición de vida para el hombre. Se menciona también que las injusticias empiezan cuando hay carencia material, moral y opresión en la vida y moral en la vida del hombre, además de la opresión. Entonces, para eliminar estas injusticias es necesario mejorar la condición de vida del hombre. Y aquí no solamente habla de cuestiones materiales, sino que se menciona de una liberación completa, plena del hombre. Este documento tiene una buena reflexión teológica sobre estos temas. Es decir, para acabar con estas injusticias, mejorar la condición de vida del hombre, se requiere que el hombre tenga adquisición de conocimiento, cultura y respeto a la dignidad humana. 4 años después de la encíclica, y además se está celebrando el 80º aniversario de la publicación Rerum Novarum, el Papa Pablo VI escribe la Carta Apostólica 80ª Advenius. Esta carta se escribe ante los nuevos problemas llamados postindustrial. Por ello, la Iglesia interviene. Nuevos problemas, nuevo documento. Y el Papa no solamente se dirige al presente, sino que también trata de dirigirse al futuro, a estar prevenido a los nuevos problemas que se van a tener. En esta carta se reflexiona sobre la dimensión política y el compromiso cristiano. Antes de finalizar, hermanos, es importante entender esto que se nos dijo. Todos estos documentos son escritos para las épocas, para los problemas que se vivían en los tiempos de cada papa. Sin embargo, lo curioso es que son problemas
que siguen estando en la actualidad, tal vez no con la misma intensidad o frecuencia de aquel tiempo, pero a lo mejor pues sigue esa opresión en la clase obrera, ya que no se le paga la manera adecuada, no tiene un salario mínimo para tener una vida digna. El hombre no puede progresar por muchas razones. Entonces es importante que lo vayamos leyendo, para que si el día de mañana se presentan estos problemas, pues podamos actuar de manera cristiana, apegado al evangélico. Y con esto terminamos la lección, hermanos. No me despido sin antes agradecer al Señor por un día más de vida, pidiendo por las necesidades de cada uno de nosotros, así como las almas en el purgatorio. Que estos minutos de reflexión sea una ofrenda para dar gloria a Dios, luz y sal. Hasta luego.